Elena Vega de Fuentes observaba desde la terraza de su lujosa mansión en Polanco cómo su esposo, Javier Fuentes Serrano, hablaba por teléfono en el jardín con una sonrisa que pocas veces le dedicaba a ella. A sus 42 años, Elena conservaba la elegancia y belleza que había heredado de su madre, pero sus ojos color miel reflejaban una tristeza acumulada durante años. Mientras sostenía una taza de té, no podía evitar notar cómo Javier bajaba la voz y miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara su conversación. El viento de octubre movía suavemente las hojas de los árboles que rodeaban la propiedad, una de las más imponentes del exclusivo barrio de Polanco. La mansión, con sus columnas de mármol y amplios ventanales, era el reflejo del imperio empresarial que su padre, don Ernesto Vega Montemayor, había construido durante décadas. Un imperio que ahora, tras su fallecimiento hace 5 años, estaba en manos de Javier. Elena dejó la taza sobre la mesa de cristal y respiró profundamente. Las señales estaban ahí desde hace meses, llamadas a horas extrañas, reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada, camisas con perfume que no era el suyo y esa distancia emocional que crecía entre ellos como un abismo insalvable. ¿Otra reunión importante?, preguntó Elena cuando Javier regresó a la terraza, guardando apresuradamente su teléfono en el bolsillo de su pantalón. «Sí, tenemos un nuevo cliente potencial de Monterrey», respondió él sin mirarla directamente. «Probablemente tenga que viajar la próxima semana». Elena asintió en silencio. Después de 15 años de matrimonio, conocía perfectamente cuando su esposo mentía. Había aprendido a leer sus gestos, esa manera de tocarse el lóbulo de la oreja derecha cuando inventaba excusas, como lo hacía en ese preciso momento. «¿Quieres que te acompañe? Hace tiempo que no visito Monterrey», sugirió ella, sabiendo de antemano cuál sería la respuesta. «No será necesario», se apresuró a responder Javier. «Serán días muy ocupados. Apenas tendré tiempo para las negociaciones». Esa noche, mientras Javier dormía, Elena revisaba discretamente su guardarropa. Entre los trajes impecablemente ordenados, encontró el recibo de una joyería exclusiva de Masaryk, una gargantilla de diamantes y zafiros valorada en más de 200,000 pesos. Un regalo que nunca había llegado a sus manos. Con el recibo entre los dedos, sintió como su corazón se aceleraba. No era solo la traición lo que dolía, sino la certeza de que había entregado ciegamente el control de la empresa familiar a un hombre que ahora reconocía como un completo extraño. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elena mantuvo la compostura como lo había hecho durante años. Servía el café de Javier mientras él revisaba distraídamente las noticias financieras en su tablet. «El proyecto de Santa Fe está avanzando más rápido de lo esperado», comentó él sin levantar la vista. «La torre empresarial estará lista para el próximo trimestre». «Me alegro», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá estaría orgulloso de ver cómo has expandido el negocio». Javier levantó la mirada, sorprendido por el comentario. En sus ojos, Elena pudo ver un destello de culpabilidad que desapareció tan rápido como había surgido. «Todo lo que hago es por nosotros, Elena, por el legado de tu padre», afirmó con una convicción que sonaba ensayada. Cuando Javier se marchó a la oficina, Elena tomó una decisión. No actuaría impulsivamente como tantas otras esposas engañadas. Su padre siempre le había enseñado la importancia de la estrategia y la paciencia. En los negocios, como en la vida, quien actúa sin pensar pierde, solía decirle. Ahora entendía perfectamente el significado de esas palabras. Su primera acción fue contactar a su vecina y amiga de confianza, Sofía Mondragón, esposa de un reconocido abogado corporativo. Durante un café en la exclusiva pastelería San Ángel, Elena compartió sus sospechas. «Necesito estar segura antes de hacer cualquier cosa», explicó mientras revolvía distraídamente su capuchino. Sofía la miró con compasión. A sus 50 años, había visto suficientes matrimonios desmoronarse en su círculo social como para reconocer los síntomas. El chofer de Ricardo vio el auto de Javier varias veces en un condominio de lujo en Santa Fe, confesó finalmente Sofía. «No quería ser quien te lo dijera, pero creo que mereces saberlo».
La revelación no sorprendió a Elena tanto como debería. De alguna manera, era la confirmación que necesitaba para dar el siguiente paso. Esa misma tarde, mientras Javier estaba en una reunión importante, Elena condujo su Audi hasta Santa Fe. El desarrollo urbano contrastaba radicalmente con el aire señorial de Polanco. Rascacielos de cristal y acero se alzaban como símbolos del México moderno y corporativo que Javier tanto admiraba. Aparcó frente al condominio que Sofía había mencionado y esperó. A las 7 en punto, el Mercedes negro de Javier entró al estacionamiento subterráneo. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme en su propósito. Necesitaba evidencia, no solo sospechas. 2 horas más tarde, Javier salió acompañado de una mujer joven, de no más de 30 años, alta, rubia y con un vestido que dejaba poco a la imaginación. Se despidieron con un beso que no era precisamente de colegas de trabajo. Elena tomó varias fotografías con su teléfono, sintiendo cómo cada imagen era una puñalada a los 15 años de matrimonio que acababan de desmoronarse definitivamente ante sus ojos. De regreso a casa, en lugar de confrontarlo, Elena comenzó a planear meticulosamente su próximo movimiento. Recordó que su padre siempre había insistido en que ella debía mantener un ojo en el negocio familiar, pero tras su muerte, Javier la había convencido de que él se encargaría de todo mientras ella disfrutaba de su vida social. ¡Qué ingenua fui!, pensó mientras revisaba antiguos documentos que su padre había dejado en la caja fuerte familiar. Entre ellos, encontró un sobre sellado con su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de don Ernesto. Al abrirlo, sus manos temblaron. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado para aconsejarte y protegerte. Confío en tu juicio y en tu fortaleza, cualidades que heredaste de tu madre y que yo mismo he intentado cultivar en ti. La empresa Vega Construcciones ha sido mi vida, pero siempre supe que su verdadero futuro estaría en tus manos. Javier posee habilidades innegables para los negocios, pero carece de la integridad y visión a largo plazo que nuestra familia siempre ha valorado. Por eso, aunque públicamente he nombrado a Javier como administrador temporal, legalmente tú eres y seguirás siendo la propietaria mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración. Los documentos adjuntos así lo confirman. Confía en Guillermo Andrade del Banco Nacional Financiera. Él tiene instrucciones precisas y es un viejo amigo en quien puedes confiar plenamente. Recuerda siempre que el poder no reside en quien lo ejerce, sino en quien sabe cuándo y cómo utilizarlo. Con todo mi amor, tu padre». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras asimilaba el significado de aquellas palabras. Su padre, siempre tan previsor, había anticipado lo que podría suceder y había tomado medidas para protegerla. Al día siguiente, vestida con un traje sastre gris perla y con una determinación renovada, Elena entró en las oficinas del Banco Nacional Financiera en Reforma. Solicitó hablar con Guillermo Andrade, tal como su padre había indicado en la carta. Después de una breve espera, fue conducida a un despacho en el último piso. Guillermo Andrade, un hombre de unos 60 años con cabello cano y expresión afable, la recibió con genuina calidez. «Elena Vega, por fin nos conocemos formalmente», dijo estrechando su mano. «Tu padre hablaba maravillas de ti. Lamento profundamente las circunstancias que te traen aquí». «¿Usted sabía que este momento llegaría?», preguntó Elena, sorprendida por la familiaridad con que Guillermo la trataba. «Ernesto era un hombre extremadamente intuitivo», respondió Guillermo con una sonrisa triste. «Nunca confió plenamente en tu esposo. Lo toleraba por ti, pero siempre temió que Javier intentara apropiarse de lo que te pertenece por derecho». Durante las 2 horas siguientes, Guillermo le explicó detalladamente la situación financiera de Vega Construcciones. Para su sorpresa, aunque Javier figuraba como director general, la estructura legal de la empresa mantenía a Elena como accionista mayoritaria con un 65% de las acciones, mientras que Javier solo poseía un 15%. El 20% restante estaba distribuido entre accionistas minoritarios, principalmente antiguos socios de su padre. «Tu firma es legalmente necesaria para cualquier decisión importante, venta de activos o fusiones», explicó Guillermo.
Si Javier ha tomado decisiones sin tu consentimiento explícito, ha actuado fuera de sus atribuciones legales. Elena sintió que un peso se liberaba de sus hombros. No estaba tan indefensa como había creído. Sin embargo, aún necesitaba entender cómo funcionaba realmente la empresa que había heredado. «Necesito aprender, Guillermo», dijo con determinación. «Quiero recuperar lo que es mío, pero para eso necesito entender cada aspecto del negocio». «Estaré encantado de ayudarte», respondió Guillermo con un brillo de admiración en los ojos. «De hecho, tu padre dejó instrucciones precisas para este momento. Tengo un plan de formación acelerada que incluye encuentros con los departamentos clave y acceso a toda la información financiera de los últimos 5 años». Al salir del banco, Elena se sentía diferente. La traición de Javier seguía doliendo, pero ahora tenía un propósito, una misión que iba más allá del dolor personal. Recuperaría no solo su dignidad, sino también el legado que su padre había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras observaba a Javier trabajar en su despacho, Elena esbozó una sonrisa enigmática. El juego apenas comenzaba, y ella tenía todas las cartas necesarias para ganar. Solo necesitaba tiempo y paciencia para jugarlas en el momento adecuado. Durante las siguientes semanas, Elena dividió su tiempo entre su vida social habitual y sus reuniones secretas con Guillermo Andrade. Cada martes y jueves, mientras Javier creía que ella asistía a clases de yoga en el exclusivo Club Berimbau de Polanco, Elena en realidad se sumergía en el mundo de las finanzas corporativas, contratos y gestión empresarial. El despacho de Guillermo se convirtió en un santuario de conocimiento. Con paciencia infinita, el asesor financiero le explicaba los entresijos del imperio que había heredado. 3 torres corporativas en Reforma, el megaproyecto residencial en Santa Fe, los contratos gubernamentales para infraestructura en varios estados del país y las inversiones internacionales que su padre había iniciado en los últimos años de su vida. «Tu padre era un visionario», comentó Guillermo una tarde mientras revisaban los estados financieros del último trimestre. Anticipó el boom inmobiliario en Santa Fe, cuando todos pensaban que era una locura invertir ahí. Siempre decía que el futuro pertenece a quienes lo construyen con sus propias manos, respondió Elena con nostalgia. Lo que no entiendo es cómo Javier ha logrado manejar todo esto sin mi firma. Guillermo frunció el ceño y sacó una carpeta de su escritorio. Eso es precisamente lo que me preocupa, dijo entregándole varios documentos. He encontrado algunas irregularidades en transferencias a cuentas en Islas Caimán, todas autorizadas aparentemente por ti. Elena examinó los documentos con incredulidad. Su firma aparecía en cada uno de ellos, pero ella jamás había autorizado tales transferencias. «Esto no es mi firma», afirmó categóricamente. «Es similar, pero no es mía». «Lo sospechaba», asintió Guillermo. «Javier ha estado falsificando tu firma para desviar fondos. Aproximadamente $20 millones en los últimos 3 años». La revelación golpeó a Elena como una bofetada. La traición de Javier era mucho más profunda de lo que había imaginado. No solo le había sido infiel emocionalmente, sino que también había abusado de su confianza para robar el patrimonio familiar. «Necesito pruebas concretas», dijo Elena con voz firme. «Si voy a enfrentarlo, necesito estar completamente preparada». «Tengo algo mejor», respondió Guillermo con una sonrisa discreta. «Tengo un contacto en el Departamento de Seguridad Informática. Podemos solicitar acceso a los correos corporativos de Javier. Si ha estado desviando fondos, debe haber un rastro digital». 3 días después, Elena recibió un informe detallado que confirmaba sus sospechas. Javier no solo había desviado fondos a cuentas personales, sino que también había utilizado recursos de la empresa para mantener lujosos apartamentos en Santa Fe y Cancún, donde se encontraba con diferentes mujeres, todas relacionadas de alguna manera con contratos importantes de Vega Construcciones. Mientras asimilaba la información en la biblioteca de su mansión, Elena recibió una llamada inesperada. Era Sofía, su amiga, con noticias urgentes. «Elena, perdona que te moleste, pero creo que deberías saber algo», dijo con voz preocupada. «Acabo de ver a Javier en el restaurante Pujol con Mariana Escalante». El nombre resonó como una alarma en la mente de Elena. Mariana Escalante
era la directora de licitaciones públicas en la Secretaría de Infraestructura, responsable de aprobar contratos multimillonarios para proyectos gubernamentales. ¿Estaban en una reunión de negocios?, preguntó Elena, intentando mantener la calma. A menos que las reuniones de negocios ahora incluyan besos apasionados y manos entrelazadas. No lo creo, respondió Sofía con sarcasmo. Parecían muy íntimos. Después de agradecer a su amiga, Elena se sentó frente al ventanal que daba al jardín. Las piezas comenzaban a encajar. Los grandes contratos gubernamentales que Javier había conseguido en los últimos 2 años, siempre presumiendo de su talento para las negociaciones, tenían ahora una explicación mucho menos honorable. Esa noche, durante la cena, Elena observó a Javier con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra le parecía ahora parte de una elaborada mentira. Mientras él hablaba entusiasmado sobre un nuevo proyecto en Puebla, Elena se preguntaba cuántas veces había utilizado el patrimonio familiar para comprar sus conquistas personales y profesionales. ¿Has considerado expandir las operaciones internacionalmente?, preguntó ella casualmente, probando el terreno. Papá siempre habló de abrir una oficina en Madrid. Javier la miró con sorpresa, no acostumbrado a que Elena mostrara interés en los asuntos empresariales. Es una posibilidad, pero por ahora estamos enfocados en el mercado nacional, respondió con cierta cautela. ¿A qué viene ese interés repentino? Simple curiosidad, respondió ella con una sonrisa enigmática. Después de todo, es el legado de mi familia. La expresión de Javier se tensó ligeramente antes de recuperar su compostura habitual. Por supuesto, cariño, y he hecho todo lo posible para honrar ese legado. Elena asintió, consciente de que cada palabra era una mentira. La rabia bullía en su interior, pero la controló. No era el momento de mostrar sus cartas. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Guillermo, Elena solicitó una reunión formal con el Consejo Directivo de Vega Construcciones. Como accionista mayoritaria, tenía todo el derecho de convocar tal reunión, aunque sabía que Javier intentaría disuadirla. La notificación llegó a manos de su esposo esa misma tarde. Elena estaba leyendo en la terraza cuando Javier irrumpió con el rostro desencajado. ¿Qué significa esto?, preguntó agitando el documento oficial. ¿Una reunión del Consejo? ¿Sin consultarme? Como accionista mayoritaria, estoy ejerciendo mi derecho, respondió Elena con tranquilidad. Creo que es tiempo de que me involucre más activamente en la empresa de mi padre. ¿De qué hablas? Llevamos 5 años manejando perfectamente la compañía sin necesidad de... ¿Sin necesidad de mí?, completó Elena, dejando su libro a un lado. Tal vez ese ha sido precisamente el problema, Javier. He estado demasiado ausente. Javier se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso. No es eso lo que quise decir. Es solo que... has confiado en mí todo este tiempo. No entiendo este cambio repentino. Las cosas cambian, respondió ella simplemente. La reunión será el próximo lunes a las 10. Espero que estés preparado para presentar un informe completo sobre el estado financiero de la empresa. Durante el fin de semana, la tensión en la mansión era palpable. Javier pasaba horas encerrado en su despacho, presumiblemente preparándose para la reunión. Elena, por su parte, continuaba con su rutina aparentemente normal, aunque cada noche revisaba meticulosamente los documentos que Guillermo le había proporcionado. El lunes por la mañana, Elena eligió cuidadosamente su atuendo, un traje sastre negro con camisa de seda blanca y un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Quería proyectar autoridad y confianza, cualidades que su padre siempre había valorado. La sede de Vega Construcciones ocupaba los últimos 5 pisos de una imponente torre en Reforma. Al entrar al vestíbulo principal, Elena notó las miradas sorprendidas de los empleados. Muchos de ellos apenas la conocían, ya que Javier siempre había insistido en mantenerla alejada de las operaciones diarias. La sala de juntas en el último piso ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. Los miembros del consejo ya estaban presentes cuando Elena entró, seguida por Javier, que mantenía una expresión indescifrable. «Buenos días a todos», saludó Elena con seguridad mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba su esposo. «Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria». Javier se aclaró la garganta,
visiblemente incómodo por la situación. Quizá deberíamos comenzar con la presentación del informe trimestral, sugirió intentando retomar el control. Tengo preparada una presentación sobre los avances en el proyecto de Santa Fe. Antes de eso, interrumpió Elena con voz firme, me gustaría aclarar algunos puntos sobre la estructura accionaria y de toma de decisiones en Vega Construcciones. Un murmullo recorrió la mesa mientras Elena abría una carpeta y distribuía documentos entre los consejeros. Como pueden verificar en estos documentos certificados, soy la propietaria del 65% de las acciones de esta empresa. Aunque he permitido que mi esposo actúe como director general durante los últimos 5 años, legalmente todas las decisiones estratégicas requieren mi aprobación explícita. Las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Javier, cuyo rostro comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. «Elena, creo que este no es el momento ni el lugar para discutir asuntos familiares», intentó interrumpir. «No son asuntos familiares, Javier», respondió ella sin perder la compostura. «Son asuntos empresariales que afectan a todos los presentes. Y hablando de eso, me gustaría preguntar sobre ciertos movimientos financieros que he detectado recientemente». Con precisión quirúrgica, Elena comenzó a cuestionar sobre transferencias específicas a cuentas en paraísos fiscales, gastos exorbitantes no justificados y la curiosa coincidencia de que varias licitaciones ganadas estuvieran relacionadas con mujeres con las que Javier mantenía relaciones extramatrimoniales. El rostro de su esposo pasó del nerviosismo a la palidez absoluta mientras los consejeros intercambiaban miradas de asombro e incomodidad. «Estos son documentos que prueban la falsificación de mi firma en numerosas transacciones», continuó Elena, colocando más evidencia sobre la mesa. «Y estos son los registros de propiedades adquiridas con fondos de la empresa para uso personal del señor Fuentes». Uno de los consejeros más antiguos, don Ramón Velasco, que había sido amigo cercano de su padre, fue el primero en reaccionar. «Señora Vega, estas son acusaciones muy graves. Si lo que dice es cierto...» «Puedo demostrarlo todo», afirmó Elena con seguridad. «He solicitado una auditoría independiente que comenzará esta misma semana. Mientras tanto, considero prudente que el señor Fuentes sea suspendido temporalmente de sus funciones hasta que se aclare esta situación». Javier se levantó bruscamente, golpeando la mesa con ambas manos. «Esto es ridículo. He dedicado años a hacer crecer esta empresa. No pueden simplemente hacerme a un lado basándose en acusaciones infundadas». «No son infundadas», respondió Elena con calma. «Y si insistes en negarlo, tengo más evidencia que preferiría no mostrar en este foro por respeto a todos los presentes». La amenaza velada quedó suspendida en el aire. Javier sabía exactamente a qué se refería. Las fotografías con sus amantes, los mensajes comprometedores, las pruebas de sobornos a funcionarios públicos. Después de una tensa votación, el Consejo aprobó la suspensión temporal de Javier y el nombramiento de Elena como presidenta ejecutiva interina. La auditoría comenzaría al día siguiente, y todos los accesos de Javier a cuentas y sistemas de la empresa serían bloqueados inmediatamente. Al salir de la sala de juntas, Elena mantuvo la compostura profesional que había demostrado durante toda la reunión. Solo cuando llegó a su auto, lejos de miradas indiscretas, permitió que una lágrima recorriera su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. El primer paso estaba dado. Esa noche, cuando regresó a la mansión, encontró a Javier empacando frenéticamente. «¿Te vas?», preguntó desde la puerta de la habitación. «¿No es obvio?», respondió él con amargura. «Has conseguido lo que querías. Me has humillado frente al consejo y has destruido mi reputación». «¿Yo destruí tu reputación?», preguntó Elena con incredulidad. «Fuiste tú quien decidió robar de la empresa, falsificar mi firma y utilizar nuestros recursos para mantener a tus amantes». Javier se detuvo y la miró con una mezcla de rabia y sorpresa. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Lo suficiente para entender que nuestro matrimonio ha sido una farsa», respondió ella. «Pero esto no termina aquí, Javier. Voy a recuperar hasta el último peso que has desviado, y voy a limpiar el nombre de mi padre de la corrupción con la que lo has manchado. Eres ingenua si crees que puedes dirigir la empresa», escupió él con desprecio.
Te hundirás en menos de un mes. Nadie te tomará en serio en este mundo. Elena sonrió, una sonrisa que desconcertó a Javier. Es curioso que digas eso, respondió con tranquilidad. Mi padre nunca dudó de mi capacidad. De hecho, parece que el único que me subestimó fuiste tú, y ese ha sido tu mayor error. Javier cerró su maleta de un golpe y se dirigió hacia la puerta. Esto no quedará así, Elena. Te arrepentirás. Te equivocas, respondió ella con una calma que surgía de su recién descubierta fortaleza. El único que se arrepentirá serás tú por haber traicionado a la única persona que creyó ciegamente en ti. Cuando la puerta se cerró tras Javier, Elena sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. 15 años de matrimonio terminaban esa noche, pero también comenzaba una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que ya no sería la esposa sumisa y confiada, sino la mujer fuerte e independiente que su padre siempre había querido que fuera. Caminó hasta el despacho que había pertenecido a don Ernesto y que Javier había ocupado después. Observó los libros en los estantes, las fotografías familiares, el escritorio de caoba donde se habían tomado tantas decisiones importantes. Este era su lugar ahora, y estaba lista para asumir el control. Tomó su teléfono y llamó a Guillermo. Se ha ido, dijo simplemente, y ha amenazado con vengarse. Era de esperarse, respondió Guillermo con voz tranquila. Pero no te preocupes, estamos preparados. Mañana comenzaremos la reestructuración completa. Ya era hora de que Vega Construcciones volviera a sus verdaderos valores. Al colgar, Elena se sirvió una copa de coñac del licor que su padre guardaba para ocasiones especiales. Alzó la copa hacia el retrato de don Ernesto que presidía el despacho. «Esto es solo el comienzo, papá», susurró. «Te prometo que recuperaré todo lo que intentó quitarnos, y lo haré más grande y mejor que nunca». Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas cuando Elena despertó. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin las angustias que la atormentaban desde que comenzó a sospechar de Javier. Se preparó meticulosamente para su primer día oficial como presidenta ejecutiva de Vega Construcciones. Eligió un traje azul marino que transmitía autoridad sin resultar intimidante, complementado con los pendientes de zafiros que su padre le había regalado cuando se graduó de la universidad. Al llegar a la sede corporativa, el ambiente era notablemente diferente. Los empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, muy distinta a la condescendencia que solían mostrar cuando visitaba la empresa como la esposa de Javier. En la recepción, una joven de aspecto eficiente se acercó inmediatamente. «Buenos días, señora Vega. Soy Carolina Mendoza, asistente ejecutiva del Departamento de Administración», se presentó con profesionalismo. «El señor Andrade me pidió que la recibiera y la acompañara a su nueva oficina». Elena agradeció el gesto y siguió a Carolina hasta el último piso, donde se encontraba el despacho presidencial que Javier había ocupado durante los últimos años. Al entrar, notó que ya habían retirado los objetos personales de su esposo y que la habían reemplazado con una fotografía enmarcada de don Ernesto Vega. «Hemos preparado una agenda preliminar para hoy», explicó Carolina, entregándole una tablet. «A las 10 tiene la reunión con el equipo directivo, a las 12 llegan los auditores externos, y después del almuerzo, el señor Andrade ha programado una videoconferencia con los socios internacionales para presentarla formalmente». «Gracias, Carolina», respondió Elena impresionada por la eficiencia. «Parece que Guillermo ha pensado en todo». «El señor Andrade nos informó ayer sobre los cambios en la dirección», comentó Carolina con una sonrisa discreta. «Si me permite el comentario, muchos estamos aliviados por su llegada». Aquella última frase despertó la curiosidad de Elena. «¿Aliviados?», preguntó. Carolina pareció dudar un momento antes de responder. El ambiente bajo la dirección del señor Fuentes se había vuelto complicado, explicó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Muchas decisiones parecían beneficiar a ciertos proveedores o contratistas sin justificación clara, y quien cuestionaba esas decisiones solía encontrarse rápidamente sin empleo. Esta revelación no sorprendió a Elena, pero confirmaba sus sospechas sobre la extensión de la corrupción que Javier había instaurado en la empresa. «Aprecio tu sinceridad, Carolina.
Necesitaré personas honestas a mi alrededor si vamos a corregir el rumbo. La reunión con el equipo directivo comenzó puntualmente a las 10. Guillermo Andrade estaba presente, respaldando discretamente a Elena mientras ella exponía su visión para el futuro de Vega Construcciones. Los cambios en la dirección son solo el primer paso, explicó Elena con firmeza. La auditoría que comienza hoy nos ayudará a identificar todas las irregularidades de los últimos años. No voy a mentirles, es probable que encontremos situaciones complicadas que requerirán decisiones difíciles. Los directores intercambiaron miradas inquietas. Muchos de ellos habían sido cómplices pasivos de las manipulaciones de Javier, ya fuera por temor o por conveniencia. No estoy aquí para buscar culpables, continuó Elena percibiendo su nerviosismo, sino para reconstruir. Quien esté dispuesto a trabajar con transparencia y compromiso tendrá mi respaldo absoluto. Quien no, es libre de seguir otro camino. Después de la reunión, Guillermo se acercó a Elena con una sonrisa de aprobación. Impresionante, comentó. Has mostrado la perfecta combinación de firmeza y apertura. Tu padre estaría orgulloso. Aún es pronto para celebrar, respondió ella. La verdadera prueba vendrá cuando comencemos a implementar cambios reales. Durante el almuerzo en el restaurante del piso ejecutivo, Elena recibió una llamada inesperada. Era Sofía, su amiga. Elena, lamento molestarte en tu primer día, pero creo que debes saberlo, dijo con voz urgente. Javier está organizando una reunión con varios de tus proveedores importantes en el restaurante Quintonil. Por lo que Ricardo ha podido averiguar, está intentando convencerlos de cancelar sus contratos con Vega Construcciones. La noticia no sorprendió a Elena. Era exactamente el tipo de movimiento que esperaría de Javier, atacar donde más podía doler, en las relaciones comerciales que sostenían los proyectos en curso. Gracias por avisarme, Sofía, me encargaré. Inmediatamente después de colgar, Elena llamó a Guillermo y le explicó la situación. El experimentado asesor financiero asintió gravemente. Debemos actuar rápido, dijo. ¿Conoces a Diego Altamirano? Es el presidente de la Asociación Mexicana de Constructores y un viejo amigo de tu padre. Lo recuerdo vagamente de algunos eventos sociales, respondió Elena. Llamaré a su oficina ahora mismo para concertar una reunión urgente. Si logramos el respaldo de la asociación, ningún proveedor serio se arriesgará a seguir el juego de Javier. La reunión con Diego Altamirano se concretó para esa misma tarde en su despacho en Lomas de Chapultepec. El hombre, de unos 65 años y porte distinguido, recibió a Elena con la calidez de quien reencuentra a una vieja amiga. «La pequeña Elena», exclamó estrechándole ambas manos. «La última vez que te vi estabas graduándote de la universidad. Tu padre no cabía en sí de orgullo. Gracias por recibirme con tan poca anticipación, don Diego», respondió ella con una sonrisa sincera. «Cuando Guillermo me llamó y me explicó la situación, no podía dar crédito», comentó Diego, invitándola a tomar asiento. «Ernesto y yo fuimos amigos durante más de 30 años. Siempre me habló de sus planes para que tú tomaras el control de la empresa eventualmente. Parece que todos lo sabían excepto yo», respondió Elena con cierta amargura. «Me dejé engañar por Javier durante demasiado tiempo». Diego le ofreció un café mientras escuchaba atentamente el relato de Elena sobre los últimos acontecimientos, desde el descubrimiento de las infidelidades hasta las irregularidades financieras y la reciente amenaza a las relaciones con proveedores. «Tu esposo subestima el poder de las lealtades en este negocio», comentó Diego cuando Elena terminó. «Muchos de esos proveedores comenzaron trabajando con tu padre cuando Vega Construcciones era apenas una empresa mediana. No traicionarán esa relación por las promesas de un hombre que ha demostrado no tener palabra. Aún así, estoy preocupada», confesó Elena. «Javier puede ser muy persuasivo cuando quiere, y varios de esos contratos son fundamentales para nuestros proyectos actuales». Diego se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el panorama de la ciudad antes de volverse hacia Elena con una sonrisa decidida. «Esta noche hay una cena de la asociación en el Club de Industriales», explicó. «Normalmente son eventos protocolarios bastante aburridos, pero creo que es la oportunidad perfecta para presentarte oficialmente como la nueva líder de Vega Construcciones».
¿Qué dices? La propuesta tomó a Elena por sorpresa, pero rápidamente comprendió la brillantez estratégica de la idea. Presentarse públicamente ante los principales actores del sector neutralizaría cualquier intento de Javier de desacreditarla. «Estaré encantada de asistir», respondió con determinación. Esa noche, Elena eligió un elegante vestido negro que proyectaba sofisticación y confianza. Al llegar al exclusivo club de industriales en Polanco, sintió momentáneamente la inseguridad de quien entra en terreno desconocido. Sin embargo, la calidez con que Diego Altamirano la presentó a los asistentes disipó rápidamente esa sensación. «Damas y caballeros», anunció Diego durante el brindis inicial, «tengo el honor de presentarles a Elena Vega, la nueva presidenta ejecutiva de Vega Construcciones. Muchos de ustedes conocieron a su padre, don Ernesto, y saben que él construyó una empresa basada en valores de integridad y excelencia. Estoy convencido de que Elena continuará y elevará ese legado». Los aplausos resonaron en el salón, mientras Elena agradecía con una inclinación de cabeza. Durante la cena, varios de los empresarios más influyentes del sector se acercaron a su mesa para presentarse y expresar su apoyo. Para su sorpresa, muchos mencionaron discretamente que habían tenido dificultades trabajando con Javier en los últimos años. «Tu esposo tiene una forma peculiar de hacer negocios», comentó una distinguida empresaria de unos 50 años que dirigía una de las principales proveedoras de materiales de construcción, siempre esperando atenciones especiales a cambio de contratos. Elena comprendió entonces que la reputación de Javier en el sector era mucho peor de lo que había imaginado. No solo había traicionado su confianza personal, sino que había mancillado el respetado nombre que su padre había construido durante décadas. Al finalizar la velada, mientras esperaba su auto en la entrada del club, Elena se encontró frente a frente con Mariana Escalante, la funcionaria pública con quien Javier mantenía una relación. La mujer, visiblemente incómoda, intentó evitar el contacto visual. «Señora Escalante», saludó Elena con estudiada cortesía. «Qué sorpresa encontrarla aquí». «Señora Fuentes, quiero decir, señora Vega», respondió Mariana con nerviosismo. «Felicidades por su nombramiento». «Gracias», respondió Elena manteniendo una sonrisa diplomática. «Espero que los proyectos conjuntos entre Vega Construcciones y la Secretaría continúen desarrollándose con total transparencia». El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido para Mariana, cuyo rostro palideció ligeramente. «Por supuesto», respondió apresuradamente. «La transparencia es prioritaria para nosotros». Elena asintió educadamente y se despidió, dejando a Mariana visiblemente alterada. No había sido un encuentro casual. Elena sabía perfectamente que Mariana estaría en el evento y había esperado pacientemente la oportunidad para enviar un mensaje claro. Conocía perfectamente la naturaleza de su relación con Javier y no permitiría que eso interfiriera con la gestión ética de la empresa. De regreso a la mansión, Elena recibió una llamada de Guillermo con excelentes noticias. 3 de los principales proveedores con quienes Javier había intentado negociar habían contactado a Vega Construcciones para reafirmar su compromiso con los contratos vigentes. «Tu aparición en la cena de la asociación ha enviado un mensaje poderoso», explicó Guillermo. «Nadie quiere estar del lado equivocado de esta batalla». Al día siguiente, mientras revisaba informes preliminares de la auditoría en su despacho, Elena recibió una visita inesperada. Patricia Castellanos, la recepcionista que llevaba más de 20 años en la empresa, pidió hablar con ella en privado. «Señora Elena», comenzó con evidente nerviosismo, «hay algo que creo que debe saber». Patricia le entregó una carpeta con fotografías y registros de llamadas. La evidencia mostraba que Javier no solo mantenía una relación con Mariana Escalante, sino con varias otras mujeres estratégicamente posicionadas en empresas clientes, proveedores importantes e incluso entidades financieras vinculadas con Vega Construcciones. «He guardado estos registros durante años», explicó Patricia. «Su padre me pidió que estuviera atenta cuando el señor Javier comenzó a comportarse de manera extraña poco después de su partida. Don Ernesto siempre desconfió de sus intenciones.
Elena contempló las fotografías con una mezcla de dolor y determinación. El patrón era claro. Cada una de estas relaciones coincidía con negociaciones o contratos importantes para la empresa. Javier no solo la había traicionado como esposo, sino que había utilizado su cuerpo como herramienta de negociación empresarial, comprometiendo la integridad de Vega Construcciones en el proceso. ¿Por qué no me mostró esto antes?, preguntó Elena sin reproche en su voz, solo curiosidad. Don Ernesto me hizo prometer que solo le entregaría esta información cuando usted tomara el control de la empresa, respondió Patricia. Dijo que si lo hacía antes, su esposo encontraría la forma de manipularla o de deshacerse de las evidencias. Una vez más, Elena se sorprendió por la previsión de su padre. Incluso en sus últimos días, don Ernesto había establecido salvaguardas para proteger el legado familiar cuando llegara el momento adecuado. Gracias, Patricia. Su lealtad a mi padre y a esta empresa es invaluable. Esa tarde, durante una reunión con los auditores externos, se confirmaron las peores sospechas. Además del desvío de fondos a cuentas personales, Javier había establecido un elaborado sistema de comisiones ocultas con ciertos proveedores, había inflado artificialmente los costos de varios proyectos y había utilizado recursos de la empresa para mantener su lujoso estilo de vida, incluyendo los apartamentos donde se encontraba con sus amantes. La buena noticia, explicó el auditor jefe, es que hemos podido rastrear la mayoría de los fondos desviados. Con las acciones legales adecuadas, deberían poder recuperar al menos un 70%. Elena asintió, procesando la información. No se trataba solo del dinero, sino de limpiar completamente la empresa de las prácticas corruptas que Javier había instaurado. Necesitaba un equipo legal de primer nivel y sabía exactamente a quién recurrir. Esa misma noche, contactó a Alejandro Montero, un brillante abogado corporativo que había sido compañero de universidad de su hermano menor y que ahora dirigía uno de los despachos más prestigiosos de México. Le explicó la situación sin omitir detalles, consciente de que necesitaría total transparencia para enfrentar el desafío legal que se avecinaba. No será un caso fácil, advirtió Alejandro después de escucharla. Tu esposo ha construido una red de complicidades bastante sólida. Sin embargo, con la evidencia que me describes, tenemos un buen punto de partida. ¿Estás dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias? Absolutamente, respondió Elena sin titubear. No se trata solo de recuperar lo que es mío, sino de restaurar la integridad del legado de mi padre. Al colgar, Elena contempló el jardín iluminado por la luna desde la ventana de su habitación. En apenas una semana, su vida había dado un giro completo. De ser la esposa confiada y algo ingenua, se había transformado en una mujer decidida a luchar con todas sus fuerzas por lo que le pertenecía. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. Esto apenas comienza, Elena. Nadie me humilla sin pagar las consecuencias. En lugar de sentir miedo, Elena experimentó una extraña calma. Por primera vez en años, tenía claridad absoluta sobre quién era realmente Javier Fuentes. No el brillante empresario y devoto esposo que había pretendido ser, sino un oportunista dispuesto a cualquier cosa por poder y dinero. Te equivocas, Javier, murmuró para sí misma mientras bloqueaba su número. Esto no apenas comienza. Esto está terminando, y ni siquiera te has dado cuenta. Durante las siguientes semanas, Elena experimentó un renacimiento personal que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hace años. Mientras las mañanas las dedicaba a dirigir Vega Construcciones, con mano firme pero justa, las tardes las invertía en su transformación personal. Se inscribió en un curso intensivo de finanzas corporativas, renovó completamente su guardarropa para proyectar la imagen de la ejecutiva poderosa que ahora era, y comenzó a asistir a eventos del sector inmobiliario, donde antes solo había aparecido como acompañante de Javier. En la oficina, los empleados notaban el cambio no solo en su apariencia, sino principalmente en su estilo de liderazgo. A diferencia de Javier, quien gobernaba mediante el miedo y el favoritismo, Elena construía relaciones basadas en el respeto mutuo y la valoración del talento. Pronto descubrió que muchos empleados valiosos
habían sido relegados simplemente por cuestionar las decisiones cuestionables de su esposo. Una mañana, mientras revisaba el informe semanal de la auditoría en curso, Guillermo entró a su oficina con expresión preocupada. «Tenemos un problema, Elena», anunció sin preámbulos. «Javier ha presentado una demanda por administración fraudulenta contra ti. Alega que has tomado control ilegal de la empresa y congelado activos que le pertenecen legítimamente». Elena recibió la noticia con sorprendente calma. De alguna manera, esperaba este movimiento. «Era cuestión de tiempo», respondió mientras dejaba los documentos sobre el escritorio. «¿Alejandro ya está al tanto?» «Sí, me contactó hace una hora. Dice que es una demanda sin fundamento, pero debemos prepararnos para un proceso legal prolongado. Javier ha contratado a Ramírez Aña Asociados, el nombre del prestigioso bufete de abogados conocido por sus tácticas agresivas y su disposición a bordear los límites éticos, confirmó a Elena que Javier iba en serio. «Si contrata a los mejores es porque se siente acorralado», comentó Elena. «¿Qué recomienda Alejandro?» «Una contrademanda inmediata por malversación de fondos, presentando toda la evidencia que hemos recopilado hasta ahora», explicó Guillermo. «Dice que la mejor defensa es un buen ataque». Elena asintió, pensativa. «Hablemos con él esta tarde», decidió finalmente. «Mientras tanto, quiero reunirme con el equipo directivo para informarles de la situación. No quiero que se enteren por rumores». La reunión con los directores fue tensa, pero productiva. Elena expuso con total transparencia la demanda de Javier y la estrategia legal que seguirían. Para su sorpresa, el director financiero, Martín Salgado, un hombre reservado que llevaba más de 15 años en la empresa, pidió la palabra. «Señora Vega, hay algo que creo que debe saber», dijo con evidente nerviosismo. «Durante los últimos 3 años, el señor Fuentes me presionó para aprobar transferencias irregulares a una empresa fantasma llamada Construcciones del Pacífico. Tengo documentación que prueba que esa empresa era en realidad una fachada controlada por él mismo». Un murmullo recorrió la sala mientras Elena procesaba la información. «¿Por qué no lo denunció antes?», preguntó sin tono acusatorio, genuinamente interesada en entender. Martín bajó la mirada avergonzado. «Amenazó con destruir mi carrera. Dijo que tenía contactos para asegurarse de que nunca volviera a trabajar en el sector. Tengo 3 hijos en la universidad y...» Su voz se quebró. No encontré el valor. Elena se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Lo entiendo, Martín. No es fácil enfrentarse a alguien así cuando tiene tanto poder. Le agradezco su honestidad ahora. Es lo que importa». Aquella tarde, en la reunión con Alejandro Montero, Elena presentó la nueva evidencia aportada por Martín. El abogado, un hombre de unos 40 años con una reputación impecable en litigios corporativos, examinó los documentos con interés creciente. «Esto cambia completamente el panorama», comentó finalmente. «No solo podemos desestimar su demanda, sino que tenemos suficiente para iniciar un proceso penal por fraude corporativo. La pregunta es, ¿estás dispuesta a llevar esto hasta sus últimas consecuencias?» Elena no necesitó pensarlo 2 veces. «Absolutamente. Ya no se trata solo de mi patrimonio personal, sino de todos los empleados que han sufrido bajo su administración corrupta». «Bien», asintió Alejandro. «Presentaremos la contrademanda mañana mismo, junto con una solicitud de embargo preventivo de sus bienes personales. Será una batalla dura, Elena. Javier utilizará todos los medios a su alcance, incluyendo intentar desacreditarte públicamente». «Estoy preparada», respondió ella con determinación. «La verdad está de nuestro lado». La predicción de Alejandro no tardó en cumplirse. 2 días después de la presentación de la contrademanda, una revista de sociales publicó un artículo insinuando que la verdadera razón detrás del conflicto era la supuesta relación extramatrimonial de Elena con Guillermo Andrade. Las fotografías mostraban momentos completamente inocentes entre ellos, sacados de contexto para sugerir una intimidad que no existía. Elena estaba revisando el artículo en su tablet cuando Sofía llegó a visitarla en la mansión. «Es despreciable», comentó su amiga indignada. «Todos sabemos quién está realmente detrás de esto». «Era de esperarse», respondió Elena con sorprendente tranquilidad. «Javier siempre proyecta en otros sus propias faltas. Es incapaz de concebir que una mujer
pueda tener una relación profesional sin segundas intenciones. ¿No te afecta?, preguntó Sofía, sorprendida por su compostura. Elena dejó la tablet sobre la mesa y miró a su amiga con una sonrisa triste. Por supuesto que me afecta, pero no de la manera que él espera. Hace unos meses estas insinuaciones me habrían devastado. Hoy solo confirman lo poco que Javier realmente me conoce y lo desesperado que está. Esa misma tarde, Guillermo la llamó para informarle que varios periodistas habían solicitado entrevistas sobre el escándalo. Su recomendación era mantener silencio y dejar que la situación se diluyera por sí sola. «No estoy de acuerdo», respondió Elena después de considerar la situación. «El silencio puede interpretarse como culpabilidad. Voy a dar una única entrevista, pero en mis términos». Elena eligió a Lucía Méndez, una respetada periodista de negocios conocida por su ética impecable. La entrevista se realizaría en las oficinas de Vega Construcciones, enviando un mensaje claro. No tenía nada que esconder. El día de la entrevista, Elena se presentó con un traje sastre color beige que proyectaba profesionalismo y serenidad. Lucía llegó puntualmente, acompañada por un fotógrafo y un asistente. «Agradezco que haya aceptado esta entrevista, señora Vega», comenzó Lucía después de los saludos iniciales. «Como comprenderá, hay mucha especulación sobre la situación actual de Vega Construcciones y su conflicto con su esposo. Precisamente por eso he decidido hablar claramente», respondió Elena. «Prefiero que los hechos se conozcan directamente de la fuente, no a través de rumores malintencionados». Durante la hora siguiente, Elena explicó con objetividad y sin dramatismo la situación, cómo había descubierto las infidelidades de Javier, las irregularidades financieras que la auditoría había revelado y su determinación de recuperar el control de la empresa familiar para restaurar los valores de integridad que su padre había establecido. Respecto a los rumores sobre mi relación con el señor Andrade, abordó directamente el tema más delicado. Son simplemente eso, rumores sin fundamento. Guillermo fue amigo cercano de mi padre durante décadas y ha sido un invaluable apoyo profesional en este proceso de transición. Cualquier insinuación más allá de eso no solo es falsa, sino que refleja una visión retrógrada que asume que una mujer no puede mantener relaciones profesionales sin un componente romántico. Lucía asintió, visiblemente impresionada por la franqueza de Elena. «Una última pregunta, señora Vega. ¿Qué mensaje le enviaría a otras mujeres que quizás estén enfrentando situaciones similares?» Elena reflexionó un momento antes de responder. «Les diría que nunca es tarde para recuperar el control de sus vidas, que el miedo a lo desconocido no puede ser mayor que el dolor de permanecer donde no son valoradas. Y sobre todo, que confíen en su capacidad para reconstruirse, incluso cuando todo parece derrumbarse a su alrededor». La entrevista se publicó en la edición dominical del periódico más importante del país y rápidamente se volvió viral en redes sociales. La reacción fue abrumadoramente positiva, con numerosas mujeres compartiendo sus propias historias de superación y expresando su admiración por la valentía de Elena. El contragolpe no tardó en llegar. 3 días después de la publicación de la entrevista, Elena recibió una llamada urgente de Alejandro. «Javier ha solicitado una medida cautelar para congelar las cuentas corporativas de Vega Construcciones», explicó el abogado. «Alega que estás realizando transferencias irregulares para perjudicarlo». «Eso es absurdo», respondió Elena, indignada. «Cada movimiento financiero desde que asumí la presidencia ha sido meticulosamente documentado y autorizado por el Consejo». «Lo sé, pero ha presentado documentación que parece comprometedora», continuó Alejandro. «Son extractos bancarios que muestran transferencias a Islas Caimán con tu firma». Elena sintió que la sangre se le helaba. Sabía perfectamente que jamás había autorizado tales transferencias. «Son falsificaciones, Alejandro. Nunca he firmado esos documentos». «Te creo, pero necesitamos probarlo ante el juez. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo obtener tu firma?» Elena pensó rápidamente. Desde que había asumido el control de la empresa, había sido extremadamente cuidadosa con cada documento que firmaba, a menos que los documentos de la Fundación Benéfica,
murmuró recordando repentinamente. Hace 2 meses, Javier me pidió que firmara varios convenios para la Fundación Vega, que supuestamente apoyaba proyectos educativos. Insistió en que necesitaba múltiples copias para diferentes instituciones. Probablemente utilizó esas firmas para crear documentos falsos, concluyó Alejandro. Necesitamos un peritaje caligráfico urgente. La audiencia para decidir sobre la medida cautelar se fijó para la semana siguiente. Durante esos días, Elena apenas pudo dormir, consciente de que una decisión desfavorable podría paralizar completamente las operaciones de la empresa y poner en riesgo los empleos de cientos de trabajadores. La mañana de la audiencia, Elena llegó al juzgado acompañada por Alejandro y Guillermo. Para su sorpresa, Javier ya estaba allí, conversando animadamente con Mariana Escalante en un rincón del pasillo. Al verla, ambos interrumpieron abruptamente su conversación, pero no antes de que Elena notara la expresión de satisfacción en el rostro de su esposo. «Parece muy seguro de sí mismo», comentó Guillermo en voz baja. «La arrogancia siempre ha sido su mayor debilidad», respondió Elena sin apartar la mirada. «Cree que tiene el control cuando en realidad está a punto de perderlo todo». La audiencia comenzó con la exposición de los abogados de Javier, quienes presentaron los supuestos extractos bancarios y argumentaron que Elena estaba vaciando las cuentas corporativas como venganza personal contra su cliente. Cuando llegó el turno de Alejandro, el abogado sorprendió a todos, solicitando la comparecencia inmediata de un testigo sorpresa. Con autorización del juez, ingresó a la sala Martín Salgado, el director financiero de Vega Construcciones. Con voz firme, Martín detalló cómo Javier le había ordenado crear documentos falsos utilizando firmas de Elena, obtenidas de otros documentos legítimos. Explicó el elaborado sistema de falsificación que habían utilizado y proporcionó evidencia documentada de cada paso del proceso. El rostro de Javier pasó de la confianza a la furia mientras Martín continuaba su testimonio. Cuando el director financiero terminó de hablar, Alejandro presentó el informe del perito calígrafo que confirmaba que las firmas en los extractos bancarios eran reproducciones digitales manipuladas de firmas auténticas de Elena. «Su señoría», concluyó Alejandro, «no solo solicitamos que se desestime esta medida cautelar basada en documentos fraudulentos, sino que pedimos que se considere el inicio de acciones penales contra el señor Fuentes por falsificación de documentos e intento de fraude procesal». El juez, visiblemente impactado por las revelaciones, rechazó la solicitud de medida cautelar y ordenó una investigación sobre la posible comisión de delitos por parte de Javier. Al salir de la sala, Elena notó que Mariana Escalante se había esfumado discretamente, abandonando a Javier a su suerte. «Esto no termina aquí», le espetó Javier cuando se cruzaron en el pasillo. «Tengo más recursos de los que imaginas». Elena lo miró directamente a los ojos, sin rastro del miedo que una vez había sentido ante sus amenazas. «Cada acción desesperada que tomas solo confirma lo que ya sé, Javier. Has perdido. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta». De regreso en la oficina, Elena fue recibida con una ovación espontánea de los empleados que se habían enterado del resultado de la audiencia. El ambiente era de celebración, no solo por haber evitado el congelamiento de las cuentas, sino porque muchos veían en esta victoria legal el símbolo de una nueva era para Vega Construcciones. Esa noche, mientras Elena cenaba sola en el comedor de la mansión, recibió la visita inesperada de Diego Altamirano, el viejo amigo de su padre. «He venido a felicitarte personalmente», dijo el experimentado empresario. «Lo que has logrado en tan poco tiempo es extraordinario, Elena. Ernesto estaría inmensamente orgulloso». «Gracias, don Diego», respondió ella, conmovida por el cumplido. «Pero soy consciente de que la batalla está lejos de terminar». Diego asintió gravemente. «Precisamente por eso he venido. Mis fuentes me informan que Javier está intentando vender su participación del 15% en la empresa a un grupo inversionista de dudosa reputación. Aparentemente necesita liquidez urgentemente». La noticia alarmó a Elena. Aunque el 15% no representaba control sobre la empresa, sí podía significar una influencia considerable,
y acceso a información privilegiada que Javier podría utilizar en su contra. ¿Qué me recomienda?, preguntó, valorando enormemente la experiencia de Diego. Ejercer tu derecho de preferencia como accionista mayoritaria, respondió sin dudar. Ofrece comprar sus acciones a un precio justo, pero con una condición innegociable, que firme un acuerdo de confidencialidad y no competencia que le impida interferir en los negocios de Vega Construcciones en el futuro. Elena consideró la idea. Comprar las acciones de Javier significaría un desembolso considerable, pero también representaría el paso final para desvincularlo completamente de la empresa. Lo consultaré con Guillermo y Alejandro, decidió finalmente, pero creo que es el camino correcto. Cuando Diego se marchó, Elena permaneció largo rato contemplando el retrato de su padre que presidía el comedor. En menos de 2 meses, había transformado no solo la empresa, sino su propia vida. De ser la esposa sumisa que confiaba ciegamente en Javier, se había convertido en una mujer fuerte, decidida y respetada en un sector tradicionalmente dominado por hombres. «Lo estamos logrando, papá», pensó, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. 6 meses habían transcurrido desde que Elena asumió el control de Vega Construcciones. La primavera había llegado a Ciudad de México, trayendo consigo no solo el florecimiento de los jacarandás que decoraban Reforma, sino también una nueva era para la empresa que ahora dirigía con mano firme y visión clara. La oferta para adquirir las acciones de Javier había sido aceptada tras intensas negociaciones. Como Diego había anticipado, la necesidad urgente de liquidez había forzado a su esposo a aceptar condiciones que en otras circunstancias habría rechazado, incluyendo un riguroso acuerdo de confidencialidad y no competencia. El divorcio, por otra parte, seguía su curso legal, complicado por las constantes maniobras dilatorias de Javier, quien, a pesar de sus reveses, se resistía a aceptar que el imperio que una vez controló se le escapaba definitivamente entre los dedos. Aquella mañana de abril, Elena revisaba los planos del nuevo proyecto ecológico en Santa Fe, cuando Carolina, su asistente, entró en la oficina con expresión preocupada. «Señora Elena, disculpe la interrupción, pero acaba de llegar esto», dijo entregándole un sobre membretado. Lo trajo personalmente un mensajero de Ramírez y Asociados. Elena tomó el sobre, reconociendo inmediatamente el logotipo del bufete que representaba a Javier. Dentro encontró un documento formal, una oferta de acuerdo para finalizar el divorcio. Las condiciones eran sorprendentemente razonables, casi generosas comparadas con las posiciones anteriores de Javier. Solicitaba una compensación económica relativamente modesta y renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre Vega Construcciones. «Parece demasiado bueno para ser verdad», comentó Guillermo cuando Elena le mostró el documento durante su reunión de la tarde. «Javier nunca ha sido del tipo que acepta la derrota con elegancia». «Precisamente», asintió Elena, «debe haber algo que no estamos viendo». Llamaron inmediatamente a Alejandro Montero, quien prometió revisar la oferta con minuciosidad. Mientras tanto, Elena continuó con su agenda del día, que incluía una importante reunión con potenciales inversionistas extranjeros interesados en el innovador enfoque sostenible que Vega Construcciones había adoptado bajo su dirección. Al finalizar la jornada, Alejandro la contactó con noticias inquietantes. «He revisado la propuesta con mi equipo y hemos encontrado algo sospechoso», explicó el abogado. «En las cláusulas subordinadas hay una referencia aparentemente inocua a ciertos activos intelectuales compartidos durante el matrimonio. La redacción es deliberadamente ambigua, pero interpretada ampliamente, podría darle a Javier derechos sobre patentes y diseños desarrollados por la empresa durante su gestión». «¿Y eso qué implicaría exactamente?», preguntó Elena, sintiendo que estaban a punto de descubrir la verdadera intención de su esposo. «Podría reclamar regalías sobre varios de tus proyectos más innovadores, especialmente el sistema de construcción sostenible que has patentado recientemente», respondió Alejandro. «Sería como tenerlo permanentemente vinculado a la empresa»,
con derecho a una parte de las ganancias futuras, sin ninguna responsabilidad. La revelación confirmó las sospechas de Elena. No era una oferta de paz, sino un último intento desesperado por mantener algún control sobre el imperio que se le escapaba. Rechazaremos la propuesta, decidió sin vacilación. Prefiero continuar con el proceso judicial completo antes que aceptar un acuerdo con trampas ocultas. Esa misma noche, mientras cenaba con Sofía en un restaurante de Polanco, Elena recibió una llamada inesperada. Era Mariana Escalante, la funcionaria con quien Javier había mantenido una relación extramatrimonial. «Señora Vega, sé que es inapropiado que la contacte directamente», comenzó Mariana con voz temblorosa, «pero creo que debe saber algo importante. Javier está planeando filtrar información confidencial de Vega Construcciones a la competencia. Documentación técnica, propuestas comerciales, estrategias de licitación, todo. ¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó Elena manteniendo la calma a pesar de la alarmante noticia. Hubo un breve silencio antes de que Mariana respondiera. «Porque ha llegado demasiado lejos. Una cosa es una indiscreción personal y otra muy distinta es el sabotaje corporativo. Además, su voz se quebró ligeramente. No soy la única a quien ha manipulado. Hay otras mujeres, otras promesas incumplidas. He descubierto que solo nos utilizaba para sus intereses comerciales». Elena agradeció la información y contactó inmediatamente a Guillermo y al jefe de seguridad informática de la empresa. Implementaron un protocolo de emergencia para reforzar la protección de todos los documentos confidenciales y realizaron una auditoría completa de los accesos a los sistemas corporativos durante los últimos meses. La investigación reveló que, efectivamente, alguien había intentado acceder a archivos restringidos utilizando credenciales de exempleados leales a Javier. Afortunadamente, los nuevos protocolos de seguridad implementados por Elena habían bloqueado la mayoría de estos intentos, pero la amenaza era real y preocupante. Durante la siguiente semana, Elena mantuvo reuniones diarias con su equipo de confianza para monitorear la situación. Fue durante una de estas sesiones cuando Guillermo le presentó una propuesta inesperada. «Creo que deberíamos considerar una reestructuración corporativa completa», sugirió el experimentado asesor. «Separar Vega Construcciones en divisiones estratégicas y crear una nueva estructura holding. Esto no solo mejoraría la eficiencia operativa, sino que también diluiría cualquier reclamo residual que Javier pudiera intentar sobre activos específicos de la empresa». La idea era audaz pero sensata. Elena convocó a un equipo especializado para analizar la viabilidad de la reestructuración, incluyendo a expertos legales, fiscales y operativos. Después de 2 semanas de intenso trabajo, el plan tomó forma. Vega Construcciones se convertiría en Grupo Vega, una estructura holding con 5 divisiones independientes pero complementarias: construcción residencial, desarrollo comercial, infraestructura, innovación sostenible y gestión patrimonial. Mientras los preparativos para esta transformación avanzaban, Elena recibió una invitación para participar como ponente en el Foro Internacional de Construcción Sostenible que se celebraría en la Ciudad de México. Era un reconocimiento a la nueva dirección que había imprimido a la empresa, apostando decididamente por proyectos ecológicamente responsables que respetaban el patrimonio cultural de las zonas donde construían. El día de su presentación, el auditorio estaba completamente lleno. Empresarios, arquitectos, funcionarios gubernamentales y estudiantes escucharon atentamente mientras Elena exponía con pasión su visión sobre el futuro de la construcción en México. Edificios que respetaban el medio ambiente, que generaban más energía de la que consumían y que creaban comunidades integradas en lugar de monstruos de concreto aislados de su entorno. El verdadero legado de una empresa constructora no son solo los edificios que levanta, concluyó Elena, sino el impacto positivo que genera en las comunidades y en el planeta que heredarán las futuras generaciones. La ovación fue unánime y prolongada. Al bajar del escenario, varios colegas se acercaron para felicitarla y explorar posibles colaboraciones. Entre ellos estaba Carlos Mendoza,
un respetado arquitecto especializado en diseño sostenible que había trabajado brevemente con don Ernesto años atrás. Tu padre estaría inmensamente orgulloso, Elena, comentó Carlos mientras caminaban hacia la recepción posterior al evento. Siempre decía que tenías una sensibilidad especial para entender que los edificios no son solo estructuras, sino espacios donde transcurre la vida. Gracias, Carlos. Significa mucho viniendo de alguien que lo conoció tan bien, respondió Elena, conmovida por el recuerdo de su padre. Durante la recepción, Elena notó la presencia de Javier en un extremo del salón. Estaba visiblemente desmejorado, había perdido peso, su impecable aspecto había dado paso a un semblante cansado y conversaba nerviosamente con algunos antiguos socios que parecían mantener cierta distancia. ¿Estás bien?, preguntó Guillermo, percibiendo su tensión. Perfectamente, respondió Elena con serenidad. Es solo que ahora lo veo con claridad. Ese hombre fue mi esposo durante 15 años, pero nunca lo conocí realmente. Guillermo asintió comprensivamente. A veces necesitamos distancia para ver lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Esa noche, al regresar a la mansión, Elena tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Vendería la propiedad. Aunque legalmente le pertenecía por ser parte del patrimonio familiar, aquellas paredes guardaban demasiados recuerdos de una etapa que necesitaba cerrar definitivamente. Al día siguiente, contactó a una exclusiva agencia inmobiliaria para poner la mansión en venta y comenzó a buscar un nuevo hogar, algo completamente diferente que reflejara quién era ahora, no quién había sido como esposa de Javier Fuentes. Encontró el lugar perfecto en un elegante pero discreto penthouse en Condesa, con amplias terrazas y una estética minimalista que contrastaba radicalmente con la opulencia algo ostentosa de la mansión en Polanco. El espacio estaba inundado de luz natural y ofrecía vistas panorámicas de la ciudad que tanto amaba. La mudanza coincidió con la finalización de los trámites de reestructuración corporativa. El nacimiento oficial de Grupo Vega fue celebrado con una ceremonia sobria pero significativa en las nuevas oficinas centrales, ubicadas en una torre certificada LEED Platinum que la propia empresa había construido en Reforma. Durante el evento, Elena presentó al equipo directivo que lideraría cada división, conformado por una mezcla de talento experimentado y jóvenes promesas. Para sorpresa de muchos, más de la mitad eran mujeres, algo inusual en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad para integrar diferentes perspectivas y experiencias, explicó Elena durante su discurso. La diversidad no es solo una cuestión de justicia social, sino de inteligencia empresarial. Entre los asistentes estaba Guillermo Andrade, quien observaba con evidente admiración la transformación que Elena había logrado en apenas 8 meses. Ya no quedaba rastro de aquella mujer insegura que había acudido a su oficina buscando orientación tras descubrir las infidelidades de Javier. En su lugar estaba una líder segura, visionaria y profundamente comprometida con sus valores. Al finalizar el evento, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en la terraza panorámica del edificio, Guillermo se acercó discretamente a Elena. «Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo», comenzó con cierta vacilación inusual en él, pero las circunstancias nunca parecían apropiadas. Elena lo miró con curiosidad. «Te escucho». Guillermo respiró profundo antes de continuar. «Tu padre no solo me pidió que te ayudara profesionalmente, también me hizo prometer que cuidaría de ti como persona, que estaría ahí cuando me necesitaras, no solo como asesor financiero, sino como amigo. Y has cumplido admirablemente esa promesa», respondió Elena con una sonrisa sincera. «No sé qué habría hecho sin tu apoyo durante estos meses. Lo que quiero decir es que...» Guillermo pareció buscar las palabras adecuadas. «Mi interés en tu bienestar va más allá de una obligación profesional o una promesa a un viejo amigo. Me importas, Elena. Como mujer, como persona». La confesión tomó a Elena por sorpresa. Había estado tan enfocada en recuperar su independencia, en reconstruir la empresa y en el proceso judicial contra Javier, que apenas había tenido tiempo para considerar la posibilidad de nuevos vínculos emocionales.
Guillermo, No necesitas responder ahora, la interrumpió él con gentileza. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Solo quería que lo supieras. Cuando todo esto termine, cuando el divorcio sea definitivo y hayas cerrado completamente ese capítulo de tu vida, podríamos tal vez explorar esa posibilidad. Elena asintió, conmovida por la consideración y el respeto que Guillermo demostraba, tan diferentes de la manipulación y el egoísmo que había experimentado con Javier. «Te lo agradezco», respondió finalmente, «y no descarto esa posibilidad». La conversación fue interrumpida por Carolina, quien se acercó discretamente para informar a Elena que un periodista de una importante revista económica solicitaba unos minutos para hablar sobre el futuro de Grupo Vega. Mientras Elena se alejaba para atender al periodista, no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Justo cuando había encontrado su independencia, cuando por fin se sentía completa por sí misma, aparecía la posibilidad de un nuevo vínculo, esta vez basado en el respeto mutuo y valores compartidos. Todo a su tiempo, pensó mientras sonreía al periodista que la esperaba. Por ahora, su prioridad seguía siendo consolidar la transformación de la empresa y cerrar definitivamente el capítulo de su vida con Javier Fuentes. Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso momento, su pronto ex esposo enfrentaba su propio momento de verdad. Acorralado por deudas crecientes y abandonado por la mayoría de sus antiguos aliados, Javier había recurrido a prestamistas cuestionables para mantener las apariencias. Un juego peligroso que pronto cobraría su precio. El otoño había llegado a Ciudad de México, tiñendo de tonos ocres y dorados los parques de Chapultepec y Condesa. Para Elena, la nueva estación traía consigo aires de cambio y renovación. Después de casi un año de batallas legales, el divorcio finalmente había sido concedido. La sentencia favorecía ampliamente a Elena, reconociendo la mala fe con que Javier había actuado durante el matrimonio y el proceso judicial. El juez había sido particularmente severo al destacar los intentos de su ex esposo por ocultar activos y manipular evidencia. Aquella mañana de octubre, Elena disfrutaba de un café en la terraza de su penthouse, contemplando la ciudad que despertaba bajo un cielo extraordinariamente despejado. A su lado, sobre la mesa de cristal, descansaba el periódico con la noticia que había causado revuelo en los círculos empresariales. Grupo Vega revoluciona el sector inmobiliario con proyecto sustentable en Oaxaca. El proyecto en cuestión, bautizado como Raíces, era la materialización de la nueva filosofía empresarial que Elena había implementado. Un complejo turístico residencial construido con técnicas ancestrales oaxaqueñas combinadas con la más avanzada tecnología sostenible, respetando escrupulosamente el entorno natural y generando beneficios directos para las comunidades locales. La inversión era considerable, pero las expectativas de retorno eran aún mayores, no solo en términos financieros, sino también de impacto social y ambiental. El timbre del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Era el portero del edificio anunciando una visita inesperada. Alejandro Montero, su abogado. «Buenos días, Elena», saludó Alejandro cuando ella le abrió la puerta. «Disculpa la visita sin previo aviso, pero hay algo importante que debemos discutir y preferí hacerlo personalmente». La expresión grave del abogado alertó inmediatamente a Elena. «¿Ha ocurrido algo con el divorcio?», preguntó mientras lo guiaba hacia la terraza. «Pensé que ya estaba todo finiquitado». «El divorcio está completamente resuelto», aclaró Alejandro, aceptando la taza de café que Elena le ofrecía. «Se trata de otra situación, relacionada con Javier, pero de naturaleza muy diferente». Alejandro extrajo una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Hace 3 días Javier fue detenido por la policía financiera», explicó con tono profesional. «Está siendo investigado por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero a través de empresas fantasma en Panamá y Belice». Elena recibió la noticia con sorpresa, pero sin la conmoción que habría experimentado meses atrás. De alguna manera, siempre había intuido que la ambición desmedida de Javier eventualmente lo conduciría por senderos peligrosos. «¿Y esto cómo afecta a Grupo Vega?», preguntó,
yendo directamente al punto que más le preocupaba. Potencialmente, podría no afectarles en absoluto, respondió Alejandro. La investigación se centra en actividades posteriores a su salida de la empresa. Sin embargo, las autoridades están revisando exhaustivamente todos sus movimientos financieros de los últimos 5 años, lo que incluye su periodo como director de Vega Construcciones. Pero la auditoría que realizamos fue extremadamente minuciosa, argumentó Elena. Identificamos y reportamos todas las irregularidades que encontramos. Lo sé, y eso juega a tu favor, asintió Alejandro. De hecho, vuestra transparencia y colaboración han sido reconocidas por los investigadores. Sin embargo, existe la posibilidad de que Javier hubiera utilizado mecanismos que ni siquiera la auditoría pudo detectar. Elena procesó la información mientras observaba el horizonte urbano desde su terraza. La Ciudad de México se extendía imponente bajo el sol de la mañana, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus entrañas. ¿Cuál es tu recomendación, Alejandro? Anticiparnos, respondió sin dudar. Solicitar voluntariamente una revisión fiscal extraordinaria de Grupo Vega, con especial atención a los años en que Javier estuvo al frente. Demostrar proactivamente que no hay nada que ocultar y que la actual administración está completamente desvinculada de cualquier actividad cuestionable. Elena asintió, reconociendo la sabiduría del consejo. Hagámoslo. Contacta con las autoridades correspondientes y ofrece nuestra total colaboración. Mientras tanto, informaré al consejo directivo. Cuando Alejandro se marchó, Elena permaneció largo rato contemplando la ciudad. Las revelaciones sobre Javier confirmaban lo que siempre había sospechado. Su ex esposo no tenía límites cuando se trataba de satisfacer su ambición. Pero ahora, esas acciones ya no podían dañarla, ni a ella ni al legado de su padre. Esa misma tarde, convocó una reunión extraordinaria con el equipo directivo de Grupo Vega para informarles sobre la situación. La transparencia había sido uno de los pilares de su gestión, y este caso no sería la excepción. Quiero que todos estén preparados para colaborar plenamente con las autoridades, indicó con firmeza. Cualquier documento, registro o información que soliciten debe ser entregado sin demora. No tenemos nada que temer porque no tenemos nada que ocultar. Guillermo, presente en la reunión como asesor principal, observaba con admiración la serenidad con que Elena manejaba la crisis. Donde otros directivos habrían entrado en pánico ante la posibilidad de una investigación fiscal, ella veía una oportunidad para reafirmar los valores de integridad que había instaurado. Al salir de la reunión, Guillermo se acercó discretamente a Elena. «¿Cómo estás realmente con todo esto?», preguntó con genuina preocupación. «Debe ser difícil ver tu nombre nuevamente asociado al de Javier en los medios, especialmente ahora que habías logrado cerrar ese capítulo». Elena sonrió con serenidad. «Honestamente estoy bien», respondió. «Hace un año esto me habría devastado. Hoy lo veo como lo que es, el resultado inevitable de las decisiones de Javier, no de las mías. Mi camino es otro, y lo estoy recorriendo con la frente en alto». La investigación fiscal avanzó con rapidez, en gran parte gracias a la colaboración proactiva de Grupo Vega. 2 semanas después, Elena recibió la confirmación oficial. La empresa estaba completamente limpia de cualquier vínculo con las actividades ilícitas de Javier. Las irregularidades detectadas durante su gestión habían sido adecuadamente identificadas, reportadas y corregidas por la nueva administración. Para celebrar esta confirmación y cerrar definitivamente aquel capítulo, Elena organizó una cena íntima en su penthouse, invitando solo a las personas que habían sido fundamentales en su proceso de transformación. Sofía, su amiga incondicional; Diego Altamirano, el viejo amigo de su padre; Alejandro Montero, su abogado y ahora consejero de confianza; y por supuesto, Guillermo Andrade. La terraza había sido decorada con luces tenues y arreglos florales minimalistas. Un chef privado preparó un menú degustación inspirado en la cocina tradicional mexicana con toques contemporáneos. El ambiente era de celebración contenida, de gratitud por haber superado juntos una etapa difícil. Durante el postre, Diego Altamirano, el mayor de los presentes, levantó su copa para un brindis improvisado. «Por Elena», dijo con voz emocionada, «quien nos ha demostrado a todos que la verdadera fortaleza
no está en nunca caer, sino en levantarse con más determinación cada vez. Ernesto estaría inmensamente orgulloso de la mujer en que te has convertido. Y por los verdaderos amigos, añadió Elena conmovida, aquellos que están presentes, no solo en los momentos de éxito, sino principalmente en los días oscuros, cuando el camino parece imposible de recorrer. Mientras las copas se entrechocaban suavemente, Elena tuvo una sensación de plenitud que no había experimentado en muchos años. Había recorrido un camino difícil, pero cada paso la había acercado más a su verdadera esencia, a la mujer que siempre había estado destinada a ser. La velada se prolongó hasta la madrugada, con conversaciones que transitaban entre anécdotas divertidas, reflexiones profundas y planes para el futuro. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, Guillermo fue el último en marcharse. «Ha sido una noche perfecta», comentó mientras Elena lo acompañaba hasta la puerta. «Gracias por compartir este momento con nosotros». «Gracias a ti por estar siempre», respondió ella con sinceridad. «No habría llegado hasta aquí sin tu apoyo constante». Hubo un breve silencio cargado de significado, mientras ambos recordaban aquella conversación meses atrás, cuando Guillermo había expresado sus sentimientos y Elena había pedido tiempo. «¿Recuerdas lo que hablamos en la inauguración de las nuevas oficinas?», preguntó finalmente Guillermo. «Perfectamente», asintió Elena. «¿Crees que, ahora que todo esto ha terminado?» Elena sonrió, apreciando la delicadeza con que Guillermo abordaba el tema, sin presiones ni expectativas desmedidas. «Creo que ahora puedo permitirme mirar hacia adelante sin el peso del pasado», respondió con honestidad. «Y me gustaría explorar esa posibilidad de la que hablamos, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa». El rostro de Guillermo se iluminó con una sonrisa contenida, pero genuina. «Paso a paso suena perfecto», respondió antes de despedirse con un beso en la mejilla. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad para Elena. La vida corporativa seguía su curso, con Grupo Vega consolidándose como líder en el sector de la construcción sostenible. El proyecto Raíces en Oaxaca avanzaba según lo planeado, y las primeras imágenes de las estructuras integrándose armónicamente con el paisaje natural habían generado un entusiasmo considerable en la prensa especializada. En el ámbito personal, Elena y Guillermo comenzaron a conocerse en un contexto diferente, más allá de la relación profesional que habían mantenido hasta entonces. Cenas discretas, largas conversaciones sobre literatura, música y viajes, y paseos de fin de semana por los rincones menos conocidos de la ciudad. Era un cortejo maduro, basado en el respeto mutuo y la conexión genuina, tan diferente de la relación de apariencias que había mantenido con Javier. Una tarde de domingo, mientras disfrutaban de un paseo por Coyoacán, Elena recibió una llamada de Sofía. «¿Has visto el periódico hoy?», preguntó su amiga sin preámbulos. «No, he estado desconectada todo el día», respondió Elena, intrigada por la urgencia en la voz de Sofía. «¿Qué ocurre?». «Es Javier», explicó Sofía. «Ha sido condenado a 5 años de prisión por fraude fiscal y asociación delictiva. Está en todos los noticieros». La noticia impactó a Elena, no tanto por su contenido, que de alguna manera era previsible, dados los cargos que enfrentaba Javier, sino por su propia reacción interna. No sintió la satisfacción vengativa que quizás habría experimentado meses atrás, ni tampoco la angustia que habría sentido cuando aún estaba emocionalmente vinculada a él. Lo que sintió fue una extraña mezcla de compasión y resignación. «¿Estás bien?», preguntó Guillermo, notando su expresión pensativa después de colgar. «Sí», respondió con sinceridad. «Es solo que es extraño cómo cambian las cosas. Hace un año, la caída de Javier me habría parecido una victoria personal. Hoy solo veo el final triste pero inevitable de un hombre que nunca entendió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en cómo vives». Guillermo asintió, comprendiendo la profundidad de su reflexión. «Has recorrido un largo camino, Elena». «Lo hemos recorrido juntos», corrigió ella con una sonrisa, tomando su mano. Al día siguiente, los periódicos efectivamente destacaban en primera plana la condena de Javier Fuentes.
Algunos artículos mencionaban tangencialmente su vinculación pasada con Vega Construcciones, pero inmediatamente aclaraban que las investigaciones habían exonerado completamente a la empresa de cualquier implicación en sus actividades ilícitas. En la oficina, Elena reunió nuevamente al equipo directivo para abordar frontalmente el tema. Como probablemente ya saben, Javier Fuentes ha sido condenado a prisión por diversos delitos económicos. Comenzó con tono sereno. Aunque su conexión con nuestra empresa es cosa del pasado, es importante que mantengamos un mensaje claro y consistente. Grupo Vega opera bajo los más altos estándares éticos y ha colaborado plenamente con las autoridades para asegurar que cualquier irregularidad del pasado haya sido identificada y corregida. Los inversionistas están preocupados por posibles impactos reputacionales, comentó el director financiero. Hemos recibido varias llamadas esta mañana. Es comprensible, asintió Elena. Programen reuniones individuales con cada uno de nuestros principales inversionistas. Quiero hablar personalmente con ellos para asegurarles que esta situación no afecta en absoluto la solidez y transparencia de nuestras operaciones. Durante las semanas siguientes, Elena se dedicó a gestionar las repercusiones mediáticas del caso con la misma determinación y claridad que había demostrado en cada crisis anterior. Para finales de año, el tema había sido relegado a las páginas interiores de los periódicos y Grupo Vega continuaba su ascenso imparable en el mercado. La noche de Navidad, Elena organizó una celebración especial para los empleados de la empresa y sus familias. El espacioso lobby de la torre corporativa se transformó en un cálido espacio festivo, con decoraciones que combinaban elementos tradicionales mexicanos con materiales reciclados, en línea con la filosofía sostenible de la compañía. Durante el evento, Elena recorrió los diferentes grupos conversando con empleados de todos los niveles y departamentos. Para muchos de ellos, especialmente aquellos que habían vivido la tensa atmósfera durante la gestión de Javier, el contraste era notable. La empresa no solo había crecido en términos económicos, sino que se había transformado en un lugar donde el talento era valorado independientemente del género, la edad o la procedencia. En un momento de la velada, Elena subió al pequeño escenario para dirigir unas palabras a los presentes. Hace poco más de un año, cuando asumí la presidencia de lo que entonces era Vega Construcciones, muchos dudaron que pudiéramos sobrevivir a la tormenta que enfrentábamos. Comenzó, captando inmediatamente la atención de todos. Hoy, Grupo Vega no solo ha sobrevivido, sino que se ha transformado en un referente de innovación, sostenibilidad y ética empresarial. Un aplauso espontáneo interrumpió momentáneamente sus palabras. Pero este éxito no es mío, continuó cuando se restableció el silencio. Es el resultado del esfuerzo colectivo, de la dedicación y el compromiso de cada uno de ustedes. Juntos, hemos demostrado que es posible construir no solo estructuras físicas, sino también relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Al concluir su discurso, Elena propuso un brindis por el futuro prometedor que se abría ante ellos. Mientras las copas se alzaban, su mirada se cruzó con la de Guillermo, quien le sonreía desde un rincón de la sala. En ese gesto silencioso había una promesa compartida. Lo mejor estaba aún por venir. La celebración se extendió hasta la medianoche, con música, baile y el ambiente cálido de una verdadera familia empresarial. Cuando los últimos invitados comenzaron a marcharse, Guillermo se acercó discretamente a Elena. ¿Lista para tu regalo de Navidad?, preguntó con una sonrisa misteriosa. ¿Regalo? No habíamos acordado intercambiar presentes, respondió ella, intrigada. Este es especial, explicó Guillermo, pero necesito llevarte a un lugar para entregártelo. Intrigada, Elena aceptó la propuesta. Subieron al auto de Guillermo y recorrieron las calles de la ciudad, decoradas con las luces festivas que transformaban el paisaje urbano durante esas fechas. Para sorpresa de Elena, se dirigían hacia Polanco, específicamente hacia la zona donde se encontraba su antigua mansión. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó cuando Guillermo estacionó frente a la propiedad que había vendido meses atrás. «Tu regalo está adentro», respondió él enigmáticamente mientras le entregaba una llave. «Los nuevos propietarios me permitieron acceso especial solo por esta noche».
Completamente desconcertada, Elena utilizó la llave para abrir la imponente puerta principal. Al entrar, encontró el vestíbulo completamente a oscuras excepto por un sendero de velas que conducía hacia el jardín trasero. Siguió el camino iluminado, con Guillermo caminando silenciosamente tras ella. Al llegar al jardín, Elena se detuvo en seco, sobrecogida por lo que veía. En el centro del espacio, iluminado por cientos de pequeñas luces, se alzaba una réplica perfecta del cenador donde su padre solía leer durante las tardes de verano. El original había sido demolido años atrás por Javier, quien lo consideraba anticuado. «¿Cómo?», murmuró Elena, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Encontré fotografías en los archivos de tu padre», explicó Guillermo con suavidad, «y contraté al mismo artesano que construyó el original. Los nuevos propietarios accedieron a mantenerlo como parte del jardín». Elena recorrió lentamente el espacio, acariciando las columnas de madera tallada, idénticas a las que recordaba de su infancia. En el centro había un pequeño banco de piedra, y sobre él un libro, el ejemplar de 100 años de soledad que su padre siempre llevaba consigo. «Era su favorito», murmuró tomando el libro entre sus manos temblorosas. «Lo sé», asintió Guillermo. «Por eso pensé que sería el símbolo perfecto para este momento». Elena abrió el libro y encontró una nota manuscrita en la primera página. «Para mi querida Elena, cuyo valor para reconstruirse es la mejor lección que he aprendido. Con amor, Guillermo». Al levantar la vista, encontró a Guillermo observándola con una mezcla de ternura y expectación. «No solo te he devuelto un pedazo de tu pasado», dijo él con voz suave, «quiero ofrecerte también un futuro, juntos, si así lo deseas». En ese momento, bajo el cenador reconstruido que simbolizaba el legado recuperado de su padre, Elena comprendió que había completado un círculo. La mujer insegura y dependiente que había sido al inicio de esta historia había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una Elena fuerte, determinada y por fin capaz de amar desde la plenitud, no desde la carencia. Elena permaneció inmóvil por un momento, sosteniendo el libro entre sus manos, mientras las palabras de Guillermo resonaban en el aire nocturno. Las luces diminutas que decoraban el cenador parecían estrellas caídas del cielo, iluminando un momento que marcaría el verdadero comienzo de su nueva vida. «Has estado a mi lado en los momentos más oscuros», respondió finalmente, con voz serena pero cargada de emoción. «Me has visto caer y levantarme. Has respetado mis tiempos y mis silencios. Y ahora estás aquí, reconstruyendo pedazos de mi pasado que creí perdidos para siempre». Elena dio un paso hacia él, acortando la distancia que los separaba. «Sí quiero ese futuro contigo, Guillermo. Un futuro construido sobre bases sólidas, sobre verdad y respeto mutuo». Aquella noche de Navidad marcó el inicio de una relación que, a diferencia de su matrimonio con Javier, se basaba en la admiración genuina y el compañerismo. No necesitaban aparentar ante la sociedad, ni construir una fachada de perfección. La autenticidad se había convertido en el valor más preciado para Elena, tanto en su vida personal como profesional. Los meses siguientes trajeron consigo una serie de acontecimientos que consolidaron definitivamente la transformación de Elena y el ascenso imparable de Grupo Vega. El proyecto Raíces en Oaxaca fue inaugurado con gran éxito, recibiendo reconocimiento internacional por su innovador enfoque que combinaba técnicas ancestrales con tecnología de vanguardia. La prensa especializada lo calificó como un paradigma del desarrollo sostenible en México, y varias publicaciones internacionales destacaron la visión de Elena como un ejemplo a seguir en el competitivo mundo de la construcción. Una mañana de mayo, mientras Elena revisaba los planos para un nuevo proyecto en Mérida, Carolina entró en su oficina con expresión de sorpresa. «Señora Elena, tiene una visita inesperada», anunció. «Mariana Escalante está aquí y solicita hablar con usted». El nombre provocó en Elena una mezcla de curiosidad y recelo. La última vez que había visto a la mujer que había sido amante de Javier fue durante la audiencia judicial, donde Mariana había evitado cuidadosamente cualquier contacto visual con ella. «Hazla pasar», decidió después de un momento de reflexión. Mariana entró con paso vacilante,
muy diferente de la mujer segura y altiva que Elena recordaba. Su aspecto era considerablemente más sobrio y su expresión denotaba una tensión evidente. «Gracias por recibirme, señora Vega», comenzó Mariana tomando asiento frente al escritorio. «Sé que mi presencia aquí debe resultar incómoda, por decirlo menos. Digamos que es inesperada», respondió Elena con diplomática neutralidad. «¿En qué puedo ayudarla?» Mariana respiró profundamente antes de continuar. «He venido a disculparme», declaró finalmente, «por mi participación en todo lo que Javier hizo contra usted y contra esta empresa. No busco justificarme, pero quiero que sepa que él me manipuló de la misma manera que manipuló a tantas otras personas. Me hizo creer que éramos especiales, cuando en realidad solo éramos piezas en su juego de poder». Elena observó a la mujer con atención, percibiendo la sinceridad en sus palabras. «¿Por qué ahora?», preguntó simplemente. «Porque he tenido tiempo para reflexionar», respondió Mariana, «y porque he visto lo que ha logrado con Grupo Vega. Ha transformado una empresa que estaba hundiéndose en corrupción en un referente de innovación y ética. Eso requiere un tipo de fortaleza que admiro profundamente». La confesión sorprendió a Elena, quien nunca habría esperado escuchar palabras de admiración de quien había sido cómplice de Javier. «Además», continuó Mariana, «hay algo que creo que debería saber. He testificado ante la Fiscalía sobre ciertos negocios que Javier intentó realizar desde prisión. Intentaba utilizar contactos externos para sabotear el proyecto Raíces». La revelación alarmó a Elena, aunque no la sorprendió completamente. Conocía lo suficiente a Javier para saber que no aceptaría fácilmente su derrota. «¿Qué tipo de sabotaje?», preguntó manteniendo la calma. «Intentó sobornar a algunos proveedores clave para que retrasaran entregas críticas. También buscaba filtrar información confidencial a la competencia. Afortunadamente, las autoridades interceptaron las comunicaciones a tiempo». Elena asintió, procesando la información. «Le agradezco que haya venido personalmente a contármelo, Mariana, y acepto sus disculpas. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Cuando Mariana se marchó, Elena permaneció largo rato contemplando el horizonte urbano desde su ventanal. La revelación confirmaba que Javier, incluso desde prisión, seguía siendo el mismo hombre movido por la venganza y el resentimiento, pero también demostraba que el imperio de influencias que una vez había construido se desmoronaba irremediablemente. Esa misma tarde, compartió la información con Guillermo y el equipo de seguridad corporativa. Implementaron medidas adicionales para proteger los proyectos en curso y reforzaron los protocolos de confidencialidad. La amenaza que una vez habría paralizado a Elena ahora se convertía simplemente en un desafío más a superar. Los meses transcurrieron con una mezcla de intenso trabajo y momentos de serena felicidad personal. La relación con Guillermo florecía naturalmente, sin las presiones sociales ni las apariencias que habían caracterizado su matrimonio anterior. Juntos disfrutaban de largas conversaciones sobre libros, viajes espontáneos a pueblos coloniales durante los fines de semana y la tranquila complicidad de quienes se conocen profundamente y se aceptan sin condiciones. Una noche, mientras cenaban en la terraza del penthouse de Elena, Guillermo sacó a colación un tema que había estado considerando durante semanas. «He estado pensando en algo importante», comenzó con cierta cautela. «Sé que ambos valoramos nuestra independencia, pero me preguntaba si considerarías la posibilidad de dar un paso más formal en nuestra relación». Elena sonrió, adivinando hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Estás proponiéndome matrimonio, Guillermo Andrade?», preguntó con una mezcla de diversión y ternura. «No exactamente», respondió él con una sonrisa. «Después de lo que has vivido, entendería perfectamente si no quisieras volver a casarte. Lo que te propongo es un compromiso entre nosotros, basado en nuestros propios términos, no en lo que la sociedad espera». La propuesta conmovió profundamente a Elena. Era precisamente el tipo de consideración y respeto por su autonomía que caracterizaba a Guillermo. «Creo que podríamos crear nuestro propio concepto de familia», continuó él, «uno basado en el respeto mutuo y la libertad individual dentro del compromiso compartido». «Me parece perfecto», respondió Elena tomando su mano sobre la mesa.
De hecho, hay algo que he estado considerando y que encajaría perfectamente con esta nueva etapa. Elena le explicó entonces una idea que había estado madurando durante meses: crear una fundación educativa que ofreciera becas completas a mujeres jóvenes interesadas en carreras relacionadas con arquitectura, ingeniería y construcción sostenible. Un proyecto que utilizaría parte de las ganancias de Grupo Vega para fomentar el talento femenino en un sector tradicionalmente dominado por hombres. La llamaré Fundación Ernesto Vega, explicó con entusiasmo. Mi padre siempre creyó en mi capacidad cuando nadie más lo hacía. Quiero ofrecer esa misma oportunidad a jóvenes que quizás no tienen quien crea en ellas. Guillermo escuchaba con evidente admiración. Es una idea extraordinaria, afirmó, y me encantaría ser parte de ese proyecto. 2 meses después, en una soleada mañana de agosto, la Fundación Ernesto Vega fue inaugurada oficialmente en un emotivo evento que reunió a figuras destacadas del ámbito educativo, empresarial y social. El edificio que albergaría las instalaciones de la Fundación era un proyecto arquitectónico innovador, diseñado por un talentoso equipo mayoritariamente femenino, que incorporaba los principios de sostenibilidad que habían convertido a Grupo Vega en líder del sector. Durante su discurso inaugural, Elena compartió una visión que iba mucho más allá del éxito empresarial. El verdadero progreso no se mide únicamente en edificios construidos o ganancias obtenidas, declaró ante el auditorio repleto. Se mide en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en puertas abiertas para quienes tradicionalmente han enfrentado barreras invisibles pero poderosas. Las primeras 20 becarias, seleccionadas entre cientos de aplicantes de todo México, recibieron simbólicamente sus certificados de manos de Elena. Jóvenes brillantes de diversas procedencias, unidas por su pasión por la arquitectura sostenible y su determinación de abrirse camino en un campo desafiante. La cobertura mediática del evento fue amplia y positiva, consolidando la imagen de Elena como una líder visionaria que combinaba el éxito empresarial con un profundo compromiso social. Varias publicaciones destacaron el contraste entre esta nueva etapa de Vega Construcciones y su turbulento pasado bajo la dirección de Javier Fuentes. Una tarde, aproximadamente un mes después de la inauguración de la fundación, Elena recibió una llamada inesperada de Alejandro, su abogado. «Tengo noticias que creo deberías conocer personalmente», anunció con tono neutro. «¿Podríamos reunirnos hoy?» La reunión se concretó en el despacho de Alejandro en Lomas de Chapultepec. Elena acudió acompañada por Guillermo, intrigada por el misterio que rodeaba la convocatoria. «Se trata de Javier», explicó Alejandro, una vez que estuvieron instalados en la privacidad de su oficina. «Ha sido trasladado a un centro penitenciario de régimen abierto debido a buena conducta. Esto significa que puede salir durante el día para trabajar, aunque debe regresar a pernoctar al centro». Elena recibió la noticia con sorprendente serenidad. «¿Y en qué está trabajando?», preguntó, más por curiosidad que por preocupación. Alejandro intercambió una mirada significativa con su asistente, quien le entregó un periódico local. En la sección de sociales, una pequeña nota mencionaba la apertura de un nuevo restaurante en la zona de Santa Fe. La fotografía mostraba al equipo de servicio y entre ellos, casi imperceptible en segundo plano, estaba Javier Fuentes, con uniforme de camarero. «Aparentemente es lo único que ha conseguido por ahora», comentó Alejandro. «Su reputación en el mundo empresarial está completamente destruida». Elena observó la fotografía con una mezcla de emociones. No sentía alegría por la caída de Javier, pero sí una extraña sensación de que la justicia poética había hecho su trabajo. El hombre que una vez había despreciado a quienes consideraba inferiores, que había construido su éxito sobre manipulaciones y traiciones, ahora servía mesas en un restaurante similar a aquellos donde alguna vez había sido cliente VIP. «La vida tiene formas sorprendentes de equilibrar las cosas», comentó finalmente, devolviendo el periódico a Alejandro. «Le deseo que encuentre paz en su nueva situación». «¿Eso es todo?», preguntó Guillermo cuando salieron del despacho. «¿No te afecta verlo así?». Elena reflexionó un momento antes de responder. «Lo que me afectaría sería seguir atada emocionalmente a él.
ya sea por resentimiento o por una falsa sensación de triunfo, explicó mientras caminaban hacia el auto. He aprendido que la verdadera libertad está en soltar, no en aferrarse a las heridas del pasado. 5 años después de aquel día en que Elena descubrió la primera evidencia de las infidelidades de Javier, Grupo Vega se había consolidado como un referente internacional en construcción sostenible. Sus proyectos se extendían por toda Latinoamérica, y la Fundación Ernesto Vega había becado ya a más de 100 jóvenes mujeres que comenzaban a destacar en el sector. Elena y Guillermo habían creado su propia definición de familia. Sin los formalismos tradicionales, pero con un compromiso profundo, habían decidido adoptar a 2 hermanos, Miguel y Lucía, de 10 y 8 años respectivamente, que habían perdido a sus padres en un accidente. La adaptación no había sido fácil, pero con paciencia y amor incondicional, habían construido un hogar donde los niños florecían día a día. Una tarde de domingo, la familia completa decidió celebrar el cumpleaños de Miguel en un elegante restaurante con vista al lago de Chapultepec. El lugar era conocido por su excelente cocina mexicana contemporánea y su ambiente relajado pero sofisticado. Mientras esperaban a ser atendidos, Elena disfrutaba del animado relato de Lucía sobre su proyecto escolar de ciencias, cuando una figura familiar apareció junto a su mesa. Era Javier, vistiendo el uniforme del restaurante, con una libreta en mano para tomar su pedido. El tiempo había dejado huellas evidentes en su rostro. Las arrugas prematuras, el cabello considerablemente encanecido y una expresión de cansancio crónico contrastaban dramáticamente con el hombre apuesto y seguro que había sido. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se encontraban. En los ojos de Javier brilló momentáneamente el reconocimiento, seguido por una mezcla de vergüenza y resignación. En los de Elena no había triunfo ni desprecio, solo la serena comprensión de quien ha cerrado completamente un capítulo de su vida. «Bienvenidos al Lago Azul», dijo Javier con voz profesional, evitando cualquier señal de reconocimiento. «¿Puedo tomar su orden?» Elena respondió con la misma naturalidad, como si estuviera frente a cualquier camarero desconocido. Pidió los platillos favoritos de los niños y sugirió un vino que Guillermo y ella compartirían. Javier anotó todo meticulosamente y se retiró con un educado «Enseguida les traigo su pedido». «¿Lo conoces?», preguntó Lucía con la perspicacia propia de sus 8 años. Te miraba de una forma extraña. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo», respondió Elena con tranquilidad. «De otra vida, podríamos decir». La comida transcurrió con la alegría habitual de sus reuniones familiares. Risas, anécdotas compartidas, planes para las próximas vacaciones en la costa de Oaxaca, donde visitarían el exitoso complejo Raíces que tantas satisfacciones había traído a Grupo Vega. Al momento de pagar la cuenta, Elena dejó una generosa propina, no como un gesto de caridad o superioridad, sino como un silencioso mensaje. La dignidad y el respeto son valores que trascienden las circunstancias externas. Mientras la familia se dirigía hacia la salida, Elena sintió una extraña sensación de cierre definitivo. El círculo que había comenzado aquella tarde en la terraza de la mansión, cuando observaba a Javier hablando secretamente por teléfono en el jardín, finalmente se completaba. Habían tomado caminos radicalmente opuestos, él persiguiendo el poder y los placeres momentáneos, ella construyendo sobre valores de integridad y crecimiento personal. Los resultados estaban a la vista. Javier servía mesas con la resignación de quien ha perdido todo lo que valoraba. Elena caminaba hacia el futuro rodeada de amor auténtico, respeto profesional y la satisfacción de haber honrado el legado de su padre, transformándolo y expandiéndolo más allá de lo que él mismo habría imaginado. Al salir del restaurante, la luz dorada del atardecer bañaba el lago de Chapultepec, creando un escenario de belleza serena. Miguel corría entusiasmado unos metros adelante, mientras Lucía sostenía firmemente la mano de Guillermo, contándole animadamente sobre los patos que nadaban cerca de la orilla. Elena se detuvo un momento para contemplar a su familia, sintiendo una gratitud profunda por el camino recorrido. Todas las lágrimas derramadas, todas las noches de insomnio, todas las batallas libradas,
habían conducido a este presente luminoso. ¿En qué piensas?, preguntó Guillermo, acercándose a ella mientras Lucía corría para alcanzar a su hermano. En que a veces perdemos cosas para encontrar lo que realmente necesitamos, respondió Elena, entrelazando sus dedos con los de él. En que cada final contiene la semilla de un nuevo comienzo. Guillermo sonrió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Juntos, reanudaron el camino hacia donde los niños los esperaban impacientes, listos para la siguiente aventura familiar. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Una suave brisa mecía las copas de los árboles centenarios del parque. En ese momento de perfección transitoria, Elena sintió que había recuperado mucho más que el imperio familiar que su padre había construido. Había recuperado su esencia, su capacidad de amar sin temor, su derecho a una felicidad construida sobre cimientos auténticos. Y mientras se alejaban por el sendero del parque, con las risas de los niños como banda sonora, Elena supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien debía ser. El verdadero imperio que había recuperado no se medía en propiedades o cifras bancarias, sino en la libertad de vivir plenamente, con integridad y amor verdadero. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y su transformación los haya conmovido profundamente. Este relato nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición parece destruirlo todo, existe la posibilidad de renacer más fuerte y auténtico. Para seguir disfrutando de historias igualmente cautivadoras que exploran la resiliencia humana y los giros inesperados del destino, hemos preparado una colección especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Sus comentarios son invaluables para nosotros, así que los invitamos a compartir qué momento de la historia de Elena los conmovió más profundamente. Cada día traemos nuevas narrativas que reflejan la complejidad de la vida, las segundas oportunidades y el poder transformador del amor verdadero. Los esperamos en los comentarios para conocer sus impresiones sobre este viaje emocional.